las mafias, por otro lado, también el mercado negro, como ya les he comentado, si ustedes analizan eh, las ganancias de las principales mafias del mundo, eh, en realidad no es tanto el dinero que se produce del mercado negro y la mafia. Eh, si sumamos aproximadamente, según los expertos en el mercado negro y en estudiar las mafias, en realidad entre todas las mafias o las principales mafias del mundo, podríamos estar hablando alrededor aproximadamente de algunos 300,000 o 400,000 millones de dólares en ganancias anuales entre prácticamente todas las mafias que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, 400,000 millones de dólares muchas veces la gana una sola empresa del grupo Bilderberg, como lo es eh, Walmart, por ejemplo, eh, y nos hace ver el mundo de la mafia de una manera más realista y sin tantos mitos que se llegaron a hablar, sobre todo aquí en México en los años 80, desde la aprehensión de Rafael Caro Quintero, por ejemplo, en donde se habló de que Rafael Caro Quintero ofreció pagar la deuda externa de México por ahí del 86 a cambio de su libertad. Eh, Son mitos exagerados muchas veces del dinero de los mafiosos, incluidos las mafias internacionales, eh, como la mafia rusa o la mafia de los italianos, ya sea la Crapa o ya sea la Andrágora o la Cosa Nostra o los sicilianos, que son las mafias más grandes del mundo y tal vez la mafia rusa tenga ganancias de 200,000 millones de dólares anuales, especialmente por la prostitución, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de armas y la tecnología como el HARP y los secretos del HARP. Eh, el lavado de dinero y algunas otras tecnologías secretas de lo que era la KGB y, y lo que era eh, o lo que es el gobierno de Rusia, ¿no? Eh, Ojalá que ustedes lo analicen también como yo y, y se unan a un movimiento de simplemente no consumir productos del mercado negro y productos que no son correctos ante los mandamientos de Dios, como los animales inmundos, alimentos inmundos,
el canibalismo, vampirismo, los pecados sexuales, la pornografía, prostitución y la idolatría y medicamentos también con doble función eh, demoníaca, ¿no? O lo que es lo mismo la brujería en el mundo de los industriales, como ya lo hemos hablado. Eh, Ojalá que mucha gente actúe verdaderamente como un cristiano y simplemente deje de consumir y de practicar este tipo de productos o de eh, pecados y se empiece a frenar un poco el mundo de la mafia y de los malos industriales, especialmente que pertenecen a sectas satánicas, ¿no? Hay muchos rituales paganos de muchas culturas en el mundo que obviamente necesitan siempre todos esos pecados y entre más maldad y entre más vicios y entre más pecados, pues supuestamente sus dioses van a tener más poder, que en realidad son demonios, ¿no? Eh, eso obviamente no nos va a llevar a nada bueno para el futuro de la humanidad, especialmente de los niños, y obviamente nos va a estar provocando eh, una pobre evolución o una lenta evolución de la humanidad y un estancamiento haciéndonos repetir los mismos y los mismos errores una y otra vez, como ya lo hemos expuesto en los mensajes, que afortunadamente ya son o somos millones haciendo este tipo de mensajes para las redes sociales, independientemente de lo que nos pueda pasar. Eh, lo importante es aportar ideas y aportar mensajes en pro de la humanidad o de la evolución verdadera, ¿no? Y esperemos que de esos 7 mil millones de humanos en el mundo, por lo menos más de la mitad estén de acuerdo con ir dejando prácticas paganas eh, que son totalmente eh, pues negativas para una evolución, ¿no? Eh, las verdaderas eh, razones muchas veces de sostener una mafia y de sostener un mercado negro a nivel mundial eh, son actos demoníacos, ¿no? Es precisamente la brujería y es precisamente los, eh, los demonios lo que siempre tratan de alabar. Ese es muchas veces el verdadero motivo de las mafias de todo tipo y la verdadera raíz de la maldad humana, si nos ponemos a analizar desde el principio del mundo, como nos narra la Biblia o el Torá en el libro del Génesis. Eh, por desgracia nuevamente llegamos a las mujeres
o a las brujeres, como les decimos algunos, y nos damos cuenta que en realidad eh, son las causantes de muchas mafias y muchos males y muchos pecados eh, en toda la humanidad desde el principio del mundo, ¿no? Si ustedes voltean a través de la historia hacia atrás, no van a ver muchos cambios eh, en cuanto a las armas. Siempre se han utilizado, sean de bronce o de hierro, o sean de pólvora o láseres o con frecuencias como el HARP y otro tipo de mecanismos de plasma. Eh, las armas son armas y sirven para lo mismo, para matar. Además de crear unas excelentes ganancias para los malos industriales y banqueros, especialmente judíos y musulmanes, como en Dubái, ¿no? Eh, estos, este tipo de acción, verdaderamente muchos lo vemos como algo eh, eh, si bien es necesario muchas veces las guerras y las armas para defendernos, pero también al mismo tiempo nos da tristeza observar que no hay otros recursos muchas veces eh, para poner orden o para eh, salir adelante de un problema cuando nos atacan. Eso es realmente complejo de estudiar porque alguien tiene que matar a otra persona o atacarla y defenderse, ya sea con las manos o ya sea con piedras, con palos, o ya sea con cuchillos o hachas, o ya sea con espadas, como decía Jesús, o ya sea con escudos simplemente, o ya sea con armas como los fusiles provenientes de la pólvora o las bombas, y armas químicas o con frecuencias o, o armas nucleares o atómicas o de hidrógeno o lo que sea. Eh, en ese caso, eh, creo que vamos, en vez de ir evolucionando, estamos cada día más empeorando y yendo hacia atrás en vez de hacia adelante, alejándonos de la luz de Dios y alejándonos de una conciencia espiritual elevada y acercándonos cada vez más al limbo y a los infiernos en la humanidad en general. Eso es el problema que yo siempre he visto y lo he analizado así desde una edad muy temprana, alrededor de algunos 8 o 10 años, cuando era todavía un niño. Eh, Ahora estoy a punto de cumplir 40 años y sigo analizando las cosas igual, sigo percibiendo las cosas igual
y sigo comprobando las cosas de la misma manera. Eh, la, la, la única diferencia es que ahora lo he comprobado con apariciones de Jesús, después de las apariciones de personas y de seres demoníacos, y he comprobado que mantenerse en la abstenencia del pecado siempre, siempre ha dado eh, mejores frutos y mejores resultados a niveles espirituales para cualquier individuo. Es por eso que eh, yo les comparto mis experiencias de una manera muy profunda y muy seria, de la manera más cristiana o amigable posible. ¿Sí? Eh, mucha gente dirá todo el tiempo que el mundo espiritual es una fantasía, que Dios también igualmente es una fantasía o un mito creado por la humanidad, y que Jesús o el Mesías también fue un mito y un simple fanático religioso o una persona que era un soñador, como se le dijo, o que simplemente buscaba la fama y la fortuna y ser alabado como a Dios mismo. Pero ojalá que ustedes lo analicen de la misma manera profunda y vasta, hasta el cansancio, durante años y años, y llegan a comprobar por medio de experimentos y por medio de pruebas de ustedes mismos en su persona, para que ustedes mismos se convenzan de que la realidad es que existe el mundo espiritual, existe el infierno, existe el limbo y existe el cielo y existe ese Mesías venido de Dios y existe ese Dios de la Biblia. Entonces, siempre ustedes van a tener que luchar contra sus propios placeres y sus propios tentaciones y pecados, cosa que es muy difícil, pero siempre va a dar eh, unos resultados mmm, mucho más positivos y mucho más inteligentes que los que no lo hacen y no lo aceptan como tal, aunque lo comprueben y lo entiendan y lleguen a aceptar personalmente y secretamente dentro de ellos de que en realidad todo esto es real y que sí son las cosas como el Dios de la Biblia nos dice, especialmente en el libro Levítico, que es el que más yo recomiendo, y que el Mesías verdaderamente fue Yeshua o Jesús, y que los espíritus son una realidad también, eh, y los demonios también son una realidad, por lo tanto el infierno también es una realidad, y por lo tanto las dimensiones espirituales también son una realidad, y por lo tanto siempre hemos actuado en contra de lo que deberíamos de hacer para decirnos y presumirnos verdaderamente inteligentes. La inteligencia
es muy variada, cada quien la va a entender como mejor le convenga y la inteligencia eh, va a tener que ser probada en cada uno de nosotros, muchas veces por el mismísimo Dios, ¿sí? Para ver realmente qué tan inteligente somos. Eh, son eh, puntos que yo les hago ver a través de estos mensajes y les, les invito nuevamente a que ustedes mismos lo prueben, lo comprueben y lleguen a análisis más profundos, haciendo a un lado su vanidad y viendo las cosas más objetivamente y tratar de actuar de manera grupal o hacer un movimiento para simplemente dejar de consumir y de practicar lo que es pecado. Y vamos a ver qué resultados nos da durante, vamos a decir, 50 años o 20 años, ¿no? Eh, Creo que ya se ha puesto mucho a prueba también el lado eh, rebelde de cada uno de nosotros para ver si obedecemos o no obedecemos los mandamientos de Dios y muchas personas han descubierto que verdaderamente si existe ese Dios, si existen esas dimensiones de luz, de espíritus de luz, sin trucos del HARP, ni trucos de proyectos eh, eh, de frecuencias o de proyectores y dentro de cada uno de nuestro espíritu, de nosotros, eh, sabemos que existe el mundo espiritual y percibimos cosas que nuestro cerebro no nos está dando la señal, sino es simplemente el espíritu el que nos está comunicando las sensaciones y lo que está bien o está mal, correcto o incorrecto. Eh, es por eso que yo les hago ver nuevamente que al mundo espiritual es prácticamente imposible de engañar y mucho menos a un Mesías venido de Dios y mucho menos al mismísimo Dios. Eh, Nuevamente les hago ver también que eh, el mismo mundo del mercado negro o de las mafias eh, no tiene un verdadero sentido para muchos de nosotros y ni siquiera las ganancias que producen todas las mafias del mundo juntas es un dinero tan grande o una cantidad tan fuerte, una suma de dinero tan fuerte como muchos se imaginan. Eh, si hablamos de nuevamente la mafia rusa, tal vez se produzca de 100 a 200.000 o 300.000 millones de dólares por año y la mafia italiana o las tres mafias italianas más grandes produzcan tal vez 100.000, lo cual nos va sumando 400.000 y tal vez la mafia japonesa
unos 20,000 o unos 30,000 millones de dólares. Y la mafia, tal vez de lo que era el cártel de Medellín o Colombia, probablemente sean otros 20,000 o tal vez a lo mucho 30,000. Y ya llevamos 460,000 tal vez sumados. Después vendrían las mafias de México, sumadas entre todos, que tal vez sumen entre todos de 5,000, tal vez hasta 10,000 millones de dólares en ganancias anuales. Y después vendría la mafia china o de Hong Kong y serían tal vez otros 5,000 millones de dólares en ganancias. Y al último, finalmente tendríamos la mafia de los maras, que tal vez sean algunos 2,000 o 3,000 millones de dólares por año. Como ven, si sumamos a todas, o las más importantes mafias del mundo, las principales, tal vez sean 400,000 o 500,000 millones de dólares en ganancias anuales. Cuando muchas veces una empresa del grupo Bilderberg, como les vuelvo a reiterar, producen lo mismo en ganancias que todas las mafias juntas de todo el mundo. Ahora hay que analizar eh, verdaderamente por qué están ahí esas mafias. Si es por el rezago de los malos gobiernos y las malas eh, planeaciones y la sobreexplotación y las injusticias de cada industrial o mal industrial, dado su egoísmo monstruoso y su malicia y explotación monstruosa, sumada